buenas noches, queridos seguidores, historiadores y no historiadores. Como podrán ver, el día de hoy ya tenemos un nuevo canal. No se preocupen, este no va a desaparecer. Repito, no va a desaparecer. Todos los en vivos se van a seguir llevando a cabo en este canal y los videos nuevos se irán subiendo paulatinamente en el nuevo. Así que, bueno, les damos la bienvenida a este video que va a tratar sobre la unificación alemana. Nos Oye, acompaña Max, el fundador de HC, Ricardo. sí, oye, antes de que continúes, ¿cómo se llama el nuevo canal? El nuevo canal se llama HC Historiando Contigo, también en YouTube y todas las redes sociales. Aquí abajo se encuentra el señor Esaú Jaimes. Buenas noches, bienvenidos como siempre. Muchas Hola, gracias. buenas noches. Y el miembro más nuevo del equipo, Bruno de Gante. Buenas noches a todos. Y pues bueno, podemos comenzar y nos vamos a remontar a tiempos antiguos y medievales. No hay otra forma de abordar este fenómeno. Entonces, Hal, si pudieras, por favor, pasar a la siguiente imagen. ¿Se ve? Se ve. Muy bien. Entonces, Sí. para comenzar, nos vamos a ir muy, muy atrás, es decir, a tiempos de los romanos, tiempos de la antigüedad, cuando la Germania era considerada algo así como un territorio salvaje, un territorio incivilizado. Evidentemente no los bajaban de bárbaros. Aún así, algunos autores retomaban a los germanos para decir que, aunque no tuvieran leyes, aunque no fueran como los romanos, eran ejemplares y eran dignos de admiración. ¿Por qué? Por su valentía durante la batalla, por la jerarquía que llevaban y por lo respetuosos que eran ellos de sus propias costumbres y de sus propios valores. Por ejemplo, eso lo va a decir Tácito en su libro sobre la Germania. Más adelante van a surgir esta serie de invasiones cuando atacan al Imperio Romano, lo tienen rodeado, y poco a poco van a colapsar al Imperio Romano de Occidente. Y es ahí cuando ya podemos hablar de la Edad Media, que ya hemos mencionado muchas veces, y podemos pasar a hablar de Carlomagno. Aunque ustedes no lo crean, Carlomagno tiene mucho que ver en la formación del Sacro Imperio Romano Germánico. Algunas veces se dice que fue él el fundador del Sacro Imperio, sin embargo esto no es así, aunque se parece mucho. Lo que ustedes pueden ver en azul, en este mapa que nos comparte Hal, se parece mucho al territorio dominado por Carlomagno, y va a ser de hecho la extensión del Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XI, es decir, cuando apenas está naciendo como un imperio. Carlomagno heredó de su padre, de Pipino, lo que sería el imperio carolingio, ¿no? El imperio franco. Y como ya hemos visto en otros videos, lo va a expandir de manera impresionante durante su reinado. Tras la muerte de Carlomagno, bueno, él no tenía la idea, o parece ser que no planeaba heredar el título de emperador. Él nombró reyes a sus 3 hijos y pretendía que se quedaran así, ¿no? Como reyes. Sin embargo, 2 de sus hijos mueren antes que él, después fallece él, y queda uno de sus hijos nuevamente como emperador. A partir de aquí viene una dinastía pues más o menos larga y llegamos a un personaje muy importante. Si puedes compartir, Hal, la siguiente imagen, de favor, que va a ser Otón I, también conocido como Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico. Y se preguntarán por qué este nombre tan largo. Algunos incluso dicen que ni era sacro, ni era imperio, ni era romano, ni era germánico. Vamos a ver si es cierto. Lo que va a hacer Otón es nuevamente formar una alianza con la iglesia. Es decir, yo protejo a la iglesia, yo veo por sus intereses, yo propicio que haya evangelización y que todos respeten la autoridad de la iglesia. Y a cambio les pido que me reconozcan como rey y más adelante como emperador. Es decir, es una jerarquía todavía mayor que la del rey y conlleva mayor autoridad. Además de que durante la Edad Media tenían este como anhelo, esta especie como de vínculo con el pasado, que era con el Imperio Romano. O sea, los emperadores eran muy poderosos, eran muy respetados, dominaban un territorio muy, pero muy amplio, y un rey no se puede comparar con ellos. Y además de esto existe un imperio que también se hace llamar romano en Oriente, es decir, Constantinopla. Entonces va a servir un imperio en Occidente como un contrapeso para el imperio de Oriente. Como ya hemos visto antes, no se llevaban para nada bien con el Papa. Tenían todo tipo de conflictos. Entonces, bueno, Otón va a buscar otra vez esta alianza con la iglesia, el Papa lo va a reconocer y de ahí obtiene el carácter de sacro. Es sacro porque es reconocido por la Iglesia Católica y tiene esta misión de ver por sus intereses, de proteger a los misioneros y de evangelizar a tantos como sea posible. De ahí viene la parte de sacro. Imperio porque ya el Papa lo reconoció como emperador, ya no como rey, sino que tiene una categoría superior y de hecho bajo su mando va a haber reyes. Entonces es bastante evidente
que el emperador es muy superior a un rey. Ya llevamos ahí sacro, imperio. Romano, ¿por qué romano? Hay un historiador muy conocido aquí en México, porque es de los pocos medievalistas que se han dado a conocer en Latinoamérica, se llama José Luis Romero. Y él nos explica que durante la Edad Media van a jugar 3 elementos y van a estar conviviendo hasta consolidarse como uno solo. Estos elementos van a ser el elemento germano, es decir, la cultura guerrera de los germanos y su lengua, su forma de vivir. Va a ser la tradición romana, con las leyes, con el latín, con la estructura que ellos ya tenían y la política, y va a ser el elemento cristiano. Cristiano, evidentemente, por la religión, específicamente católica. En un primer momento va a haber arrianos y católicos, ya después solamente quedan católicos. Y vamos a ver que el Sacro Imperio Romano Germánico aglutina estos 3 elementos. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, si regresamos al mapa, por favor, vamos a ver que la mayor parte de este territorio ocupa lo que hoy en día sería Alemania, parte de Francia, parte de Holanda y también lo que serían Austria y sus alrededores. Es decir, estados germanos en su mayoría. Entonces va a aglutinar esta parte germana, que es la etnia, que son las tradiciones, que son las costumbres y que es la lengua. Lo va a vincular con el cristianismo, ahora es un sacro imperio reconocido por el Papa y con la misión de evangelizar y proteger a los misioneros, y lo va a aglutinar también con las leyes romanas, es decir, van a tener este códice de muchas, pero muchas leyes romanas, una tradición muy larga, y las van a aplicar a su población. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Tenemos algún comentario? Parece ser que no. Déjame checar los comentarios de los usuarios. Las que son preguntas contemporáneas las vamos a responder cuando lleguemos a esa parte. Si ahorita tienen preguntas acerca de esta conformación del Sacro Imperio, porque no podemos entender la unificación alemana sin este antecedente, ¿vale? Muy bien. Okay. Aquí otra pregunta, ¿algo que quieran comentar, compañeros? ¿No? No, todo muy claro. Perfecto. No por el momento. Ahora sí, que prosigues. Entonces, continuamos. Bueno, para empezar, se van a dar cuenta de que son muchos, pero muchos estados muy diferentes entre ellos los que conforman el Sacro Imperio. Es decir, no estaba para nada unificado. Lo único que tenían en común, si acaso, era la religión, y eso más o menos. En algunos casos la lengua, pero no en todos. Y lo que sí, todos estaban regidos bajo el mismo emperador. Es decir, es la máxima autoridad, no va a haber nadie superior a él, excepto espiritualmente hablando, el Papa. Que va a haber una lucha de poder ahí muy interesante. Porque, como acabamos de ver, el imperio se forma durante el siglo X. Lo forma Otón I, con lo que le corresponde a él en su herencia. Es decir, desde Luis el Germánico van a heredar los territorios de Oriente hasta llegar a Otón. Se va a diferenciar aquí de Carlomagno porque él no domina lo que es Francia, sino solamente una parte de la Francia oriental, y sí prácticamente toda la Alemania de hoy en día. Entonces, bueno, va a ser un imperio muy poderoso, muy fuerte, para nada unificado, pero bastante relevante durante la Edad Media. Para el siglo XI, es decir, 100 años después de su fundación, se va a dar un problema muy intenso y muy profundo contra la Iglesia, que van a ser la querella de las investiduras. Querella quiere decir algo así como conflicto, como desacuerdo, como pues, un desastre. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque el emperador de ese entonces, que si no mal recuerdo es Enrique IV, decide que él, como está en su territorio y él manda ahí, tiene la capacidad y la facultad de nombrar a los obispos que él quiera. Evidentemente el Papa no va a estar de acuerdo con esta decisión y le va a decir que eso no se puede porque solamente el Papa y la Iglesia pueden tomar decisiones eclesiásticas, no el emperador, a quien le corresponde el poder temporal, más no espiritual. Va a empezar una serie de conflictos muy intensos entre el Papa y el emperador, y el emperador va a llegar al punto de declararle la guerra al Papa. Va a juntar un ejército muy grande, de verdad muy numeroso, y se van a dirigir hasta los estados pontificios para pues, atacar al Papa. Va a ser algo muy curioso lo que sucede aquí, porque el Papa hace gala de su autoridad y va a decir, ok, vienen para acá para atacarme, queda excomulgado en este momento el emperador y todo el que lo siga. En ese momento la excomunión pesaba muchísimo y de hecho el emperador se queda sin ejército antes de llegar a Roma. Lo abandonan todos, lo dejan sin dinero, lo dejan sin apoyo y se quedan solamente unos cuantos hombres a su lado, digamos alrededor de 10. El emperador se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de que no puede competir de esta manera
y va con el Papa no para atacarlo, no para agredirlo, sino para suplicarle que lo perdone. Va a estar afuera del palacio del Papa y después de estar ahí llorando unos cuantos días, el Papa se compadece de él y le da la audiencia. El emperador, bueno, le dice que lo siente mucho, que reconoce su autoridad o cualquier cosa que sea necesaria, y el Papa lo vuelve a aceptar dentro de la comunidad cristiana y le da otra vez su título de emperador. Cuando regresa el emperador a lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, se da cuenta de que muchos se aprovecharon de que estaba excomulgado y lucharon por ser el nuevo emperador. Lo primero que hace es llegar ahí, exterminar a todos los que se sublevaron contra él y vuelve a reanudar las hostilidades contra el Papa. Va a durar este conflicto durante todo el siglo XI y se va a solucionar hasta un poquito antes de las cruzadas con el acuerdo de Worms. Worms, este poblado muy importante en la Alemania medieval, y van a llegar al acuerdo de que el Papa le va a ofrecer al emperador una lista de candidatos, ¿no? Posibles candidatos elegidos por la Iglesia, y de entre ellos él va a poder escoger a un obispo. Entonces ahí se llega a la paz, y de hecho durante las cruzadas el Sacro Imperio Romano Germánico va a jugar un papel fundamental. Va a tener varios líderes militares, varios líderes políticos que van a participar en la primera, en la segunda y hasta en la tercera cruzada. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Yo hay una que tengo, Sí, adelante. ahorita que hablas de las las facultades de cada quien. Abajo de este imperio romano germánico había reinos. Sí, Yo como que tal tengo no eran la reinos. Yo como que tengo la idea de que a nivel organigrama, primero está el emperador y abajo de él hay reinos. Por ejemplo, yo cuando hablaban del imperio británico, el imperio británico está sobre varios reinos. No necesariamente eran reyes diferentes al emperador. Esa es mi duda, Maximiliano. Perfecto. Debajo del emperador se encontraban condes, duques, marqueses, vizcondes, barones y un muy largo etcétera. Sin embargo, era posible, y de hecho llegó a suceder, que un barón, un duque, un marqués de un territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, a su vez fuera rey de otra parte. No podía ser rey dentro del Sacro Imperio. O sea, no había reinos ahí, solamente era un imperio. Pero podía ser, por decir algo, el rey de Inglaterra, pero duque de Aquitania, o duque de Aquisgrán, o conde de Baviera. Entonces sí podía haber, digamos, un rey que no era como tal rey dentro del Sacro Imperio, aunque sí tenía su título y pues era respetable, ¿no? O sea, el rey sí competiría, la figura de rey sí competiría con la figura del emperador. Difícilmente competiría porque el territorio que tenía dentro del Sacro Imperio no era un reino. O sea, se podía hacer un No lo dudo, ducado. pero si alguien se quisiera nombrar, por ejemplo, rey de Sajonia, pues no podía ser porque pues era de alguna manera quitarle autoridad al emperador, ¿no? Efectivamente. Si no mal recuerdo, el máximo título que llega a haber por debajo del emperador es príncipe. O sea, sí hay principados, pero hasta ahí. Ok. Gracias. Ahora, es muy importante esto que, no, de nada, esto que estamos mencionando, porque cada uno de esos pueblos, de esos poblados, esas regiones, va a estar gobernada por un personaje diferente, que puede ser un príncipe, puede ser un marqués, puede ser un conde, puede ser un príncipe y también puede ser un obispo. O sea, los obispos también llegaban a administrar ciudades dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, y si no, pues un abad o cualquier otro personaje, tanto religioso como político. Entonces, por eso va a ser una aglomeración muy interesante, es todo un mosaico tanto cultural como administrativo. Y va a ser realmente un caos, o sea, va a ser muy difícil administrar este Sacro Imperio Romano Germánico, que va a perdurar durante prácticamente toda la Edad Media, desde el siglo X hasta más allá de la caída de Constantinopla. Si no tenemos dudas ni comentarios, podemos pasar ahora sí a la modernidad. Bueno, ajá, o sea, tú seguirías con la modernidad, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Max? Yo ya no paso con la modernidad. Bueno, pero sí me quedaría la duda de en qué momento terminó este Sacro Imperio. Es muy interesante la división tradicional de la historia en Occidente. Es antigüedad, Edad Media y luego modernidad y edad contemporánea. La Edad Media termina con la caída de Constantinopla. Sin embargo, el Sacro Imperio Romano Germánico sobrevive más allá de la caída de Constantinopla. Es decir, sobrevive durante prácticamente toda la Edad Media, toda la modernidad y termina en tiempos de Napoleón.
Ok. Para nosotros los occidentales sería un poco anacrónico, ¿no? Que haya un imperio totalmente monárquico en tiempos de la Revolución Francesa. Pero Sin así embargo, para los historiadores marxistas, pues es más o menos una coincidencia, ¿no? Queda perfecto que termina la Edad Media con la Revolución Francesa y poquito después cae el Imperio Romano también. Sí, Sacro claro. Imperio Romano. ¿Les parece que antes de proceder veamos unos saludillos para aquí, para la gente? Sí, por favor. Buenas noches, el capitalista dice, fue bueno por un pueblo alemán unido, pero quizá en el corto plazo, en largo plazo, las consecuencias de esto fueron desastrosas. Yo no diría desastrosas, digo, cambiaron al mundo. Un dato es que Bismarck creó el primer sistema de pensiones alemán con el propósito de ser dependiente a la población alemana del Estado alemán, también para quitarle la influencia a los socialistas. Eso es bastante cierto. Buenas noches, Alejandro Cortés. Amadeus, muchas gracias. Buenas noches. Yo Lugo, muy buenas noches. Aquí pusimos el nuevo canal para que se vayan suscribiendo. HC Historiando Contigo. Sería mucho pedir decir los estados que formaron la unificación. Sí, la verdad es que sería mucho pedir, pero bueno, vamos a verlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Todos dicen, hola equipo de HC, pero nadie dice cómo está el equipo de HC. Bueno, pues estamos bastante bien, digo, ha sido una experiencia difícil, pero ahí estamos. Va, todo bien. Llegando a saludos historiadores, saludos Jan Jaimes. Guillermo 1, supongo que quieres decir así, ¿se comó como emperador alemán o emperador de los alemanes? Es una muy buena pregunta y la vamos a responder más adelante. Muy buena. Ok, es la misma. Unificación italiana tiene una historia muy interesante. La unificación alemana tiene a Bismarck. La conclusión de la unificación alemana gana. Sí, la verdad es que sí. Es que fue más dura. Fue más con el hecho de voy a unirlos porque voy a unirlos. ¿Cómo era el gobierno? Perdón, mándame. ¿Qué decías, Saúl? No, o sea, iba a decir que requería ser así. Bueno, Sí. pero también en la unificación alemana hay un personaje. No es militar, pero es Camilo de Cavour. Sí. Que es el canciller del reino de Saboya, que es quien va a unificar Italia. O sea, hay alguna... Sí, la italiana. Y se unifica también por invasiones y por guerras. Sí, pero casi siempre todo el mundo ignora la italiana. ¿Quién sabe por qué? Eso sí, eso no lo dudo. Aquí pregunta, ¿cómo era el gobierno entre los reinos del imperio? Tengo entendido que algo así como una federación. Sí, en general. O sea, digo, no vamos a abordar todo el imperio alemán. Eso requiere un video aparte. Pero en sí era algo así, era una federación. Prusia también existía, Prusia siempre ha existido. Sí. Prusia es eterna, muchachos. Es empiterna. Justamente Prusia surge en la Edad Media. Exacto. Justamente en la época de que Maximiliano expuesto, Prusia creó originalmente un reino o un ducado de un pueblo báltico, lo germanizan, un ducado vecino. Entonces, Sí. del siglo XIII. Exacto. Y de ahí, para el Real. Para el Real. Era como una especie de Estados Unidos, el Sacro Imperio Romano Germánico. No, era una cosa muy, muy compleja. Un día sí haremos un en vivo total y absolutamente del Sacro Imperio. Digo, sí lo merece. Pero ahorita, no, era para darles un preludio, o sea, que sepan de dónde viene. Porque aparte, se acabó por un berrinche. Que esa es la verdad. Sergio Lugo, muchas gracias por tu donación, 50 pesos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como les comentamos, no abandonamos este canal, no se asusten. Solamente lo vamos a usar para los en vivo, ya explicamos por qué, para no abarcar más tiempo de transmisión. Hola a toda la banda de HC, El Pato, muchas gracias. Acuérdense, saludos al Pato. Recuerden inscribirse al canal, vamos a sacar más saludos. Saludos a Ecuador, a Sebastián Aguirre. Buenas, somos campeones otra vez, BIM 5 contra el Imperio. No tengo idea quién sea campeón otra vez, pero bueno. ¿Por qué los del Sacro Imperio Romano Germánico no quisieron tener su aventura en América también? Pues es que no tenían ni con qué, ¿no? No había manera. O sea, no. El Sacro Imperio de casualidad no invadió Rusia, no sé, la verdad. Nuevo canal sin Shadowban, exactamente. Es correcto. David Delias Ortiz, viva Prusia, viva. Buenas noches, ¿de qué me perdí, Germán? Nada del Sacro Imperio Romano Germánico, nada más, pero es bastante. Una parte de la división del Sacro Imperio sería dentro de la misma consolidación de los reinos de Europa, donde parte de los territorios estaban bajo control de la corona española, bueno, más bien bajo control de Carlos, pero no necesariamente bajo el control del Estado, que luego sería el Estado español. Efectivamente. No intentó el segundo imperio alemán, no podemos decir... Bueno, sí, pero no, porque luego se pone mal YouTube. Adjudicarse como herederos del Sacro Imperio,
Es que de hecho, es que esa es la idea, eran herederas. El primero fue el Sacro Imperio Romano. Sí, por eso se llaman segundo. Ajá. Y luego por ahí vino el tercero, cuyo nombre no podemos decir. Ujú. Y bueno, de hecho, el primero es justamente el Sacro Imperio, por si había Exacto. duda. Exacto. El conflicto de los 30 años que realizó la separación de católicos y protestantes fueron muy marcados en el actual territorio. Sí, de hecho, Bismarck luego se ensañó con eso y luego la regó. Buenas noches, Asorio de Andrea, uno de nuestros grandes seguidores. La historia de Prusia sin guerras dura como 2 páginas, más o menos, ¿sí? Como De hecho, media. Rest en pedazos, HC historia contemporánea. No tanto si no se asusten. No. No, o sea, se apanican. Me eché unas 3 cuartillas explicándoles que no, y bueno, no se asusten, muchachos. Ah, con razón, Königsberg fue capital de Prusia, sí, y luego se la tomó voluntariamente la Unión Soviética. Exacto. Argentina campeón. Bueno, ya vamos a dejar de hacer ese spam, por favor. Entonces, no, si veo otro comentario de esos, ya no los tomaré en cuenta. Adiós, les iré mejor en Daily Motion. No, sarcasmo. Vale. Está bien. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar a la modernidad. Rápidamente, me gustaría dar un contexto, chicos, a menos de que ustedes quieran dar algo. ¿O quieran comentar algo? Adelante. No, adelante. A ver, hablamos el otro día del Congreso de Viena con Esaú, Mariano, Max y un servidor. En síntesis, no lo vamos a repetir todo. A raíz de las invasiones napoleónicas a lo que es hoy Prusia y todo esto, se hizo la Confederación del Rin y todo, eso es otro rollo, pero se decide hacer una nueva, digamos, conformación de estos estados germanos y se hace una idea diferente de lo que debería ser estos estados, ¿ok? Esta bandera va a aparecer hasta mediados del siglo XIX, lo que quería mostrar era... No lo tengo aquí, una disculpa. Bueno, vamos a tener aquí este mapa, así a grandes rasgos, más o menos estaba, lo que hoy conocemos como Alemania. Obviamente Prusia no era un estado consolidado, como dijo muy atinadamente Bruno, había empezado siendo un ducado, que luego decide expandirse, y tomar partes de Polonia, etcétera, o sea, no vamos a entrar en todo el rollo, pero en 1815 se establecen ciertas fronteras de Prusia que no dejan contento a Prusia. Se hace también como un parlamento encabezado por Austria, que ahorita nos va a explicar Bruno, por qué hay esa rivalidad entre Austria y Prusia, y Austria va a quedar a la cabeza porque en ese momento todavía era el estado alemán más fuerte. Pero algo que yo estaba leyendo en el libro del cual hablé también, por cierto, en este canal, el de Sangre y Hierro, de Katja Hoyer, Bismarck nace en 1815, que es una fecha muy importante, porque es como que, digamos, el inicio de la consolidación de Prusia ya como lo que va a ser en el siglo XIX. ¿Ok? O sea, ya vamos a ver un cambio total en lo que es Prusia y va a crecer de manera aceleradísima. Pero para esto va a tener que pasar por muchos problemas de consolidación como un estado, porque además la unificación italiana fue hecha bajo la corona de Piamonte, ¿no? De Saboya. ¿Es la Saboya. ¿Es lo mismo? Sí. Es que se unificaron, pero sí, bueno, Saboya, mejor, vamos a quedarnos con Saboya, para no decir una barbaridad. Una disculpa si me equivoco. Y la de Prusia, la de Alemania va a ser bajo Prusia, pero sí, la italiana fue bastante conservadora, la de Prusia es reaccionaria, o sea, sí, porque se hace para ir en contra del liberalismo, así, tal cual. Porque si alguien detestaba el liberalismo es Bismarck, y más adelante veremos por qué. Pero bueno, aquí ya tenemos una idea de que existe Prusia, existen estos estados, Hannover, Baviera, Württemberg, Mecklenburgo, o sea, hay varios, no se anexan todos, obviamente, a la primera, y también está luego esta parte de Schleswig, que va a traer un problema con Dinamarca, aquí arriba. Pero, a ver, ahora sí, platíquenos, ¿por qué estaba Austria metida aquí? ¿Y por qué no se quedó Austria como parte de Alemania? A ver, Bruno, ahora sí cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Ya, pues, como bien has dicho, Harald, Austria era la potencia, o sea, el reino alemán más importante ya después de la caída de
del Sacro Imperio, y era además católico. En este sentido, pues tuvo una gran ascendencia sobre los reinos, los 39 reinos y principados alemanes que conformaron la Confederación Germánica que sustituye al Sacro Imperio, tenía cierta influencia con Metternich y compañía. Ahora, ¿por qué Austria no? Bueno, si recordamos, Austria no era solo esta pequeña franja de tierra que actualmente es, sino que era un gigantesco imperio que abarcaba hasta los Balcanes. Y tenemos, pues, por ejemplo, que en 1848, yo creo que ya hablaremos de eso más adelante, hubo un primer intento de unificación y se barajó que Austria liderara esto. Pero ocurre que Austria dice, ok, yo entro, pero me jalo a todos mis vasallos y sometidos que son eslavos, polacos e italianos. Y grupos nacionalistas dijeron, no podemos aceptar esto, ahora sí que Alemania para los alemanes. Por otra parte, ¿qué pasa con Prusia? Prusia y Austria ya tenían un pique desde hace un siglo. O sea, tenemos a Federico II, el Grande, invadiendo Silesia, quitándose a los dos austriacos en una guerra rapidita, le fue muy bien. Austria no pudo tomarse la revancha, ahí hubo una bronca. Tomemos en cuenta además que Prusia es protestante, es predominantemente protestante. Además, siglo XIX, fines de las guerras napoleónicas, Prusia está creciendo industrialmente rapidísimo, así arriba, con ferrocarriles, fábricas, industrialización acelerada y población también. ¿Qué pasa con Austria? Austria está muy estancada, es enorme, pero es muy agraria y muy conservadora. Prusia es conservadora, pero se abre a la industrialización. ¿Y qué más? No sé si han escuchado este término, el Zollverein, que lo impulsa Prusia en 1830, que es una especie de libre mercado, bueno, no libre mercado, pero sí no aranceles entre Prusia y los otros 38 reinos de la Confederación Germánica, que excluye a Austria, dicen. Todos pueden comerciar con Prusia sin pagar impuestos, excepto a Austria. Y eso debilita aún más a Austria. Entonces, como que Prusia se va moviendo más, es muy, muy dinámica, y ese dinamismo va a crecer con Otto von Bismarck cuando llegue el momento. ¿Qué más? A ver, yo tengo una duda. O sea, ¿Austria pudo haber encabezado realmente al Estado alemán? Sea lo que sea que eso signifique, ¿ok? Porque no quiero decir que todos los alemanes hablaban alemán. Así es, los dialectos. Ajá, entonces, pero lo rechazaron por, pues, cuestiones comerciales, religiosas, Sí. hasta de orgullo, ¿podría decirse? Podría decirse. Y es que además, por ahí he leído una historiadora que ha trabajado este periodo, que a Austria le convenía más que Alemania no se unificara, porque así podía tener mayor ascendencia sobre los estados alemanes. Prusia le interesaba la unificación bajo su cetro, porque así accedía a los mejores mercados, a más población. Entonces tenemos esta rivalidad, que se va a dirimir finalmente en la Guerra de las 7 Semanas, específicamente en la batalla de Königgrätz, o la batalla de Sadova, donde ahora sí que los ejércitos prusianos arrasan con el ejército austriaco. Antes de que te adelantes más, ahorita vamos a hablar un poquito más de esa guerra austro-prusiana, pero es muy importante porque antes hubo una guerra, antes de eso, o sea, otra guerra en la cual fueron aliados. Por cierto, sí, contra Dinamarca. Aquí quiero comentar algo rápido. Los colores de la bandera alemana que conocemos hoy en día vienen de estos personajes, los llamados Freikorps, que fueron los que defendieron lo que hoy diríamos Alemania de Napoleón. Ajá. ¿Ok? Y luego esos colores se adoptan acá. Aunque estaba leyendo que no se sabe exactamente bien el significado de cada color. Ahora que mencionas esto, Cal, creo que es muy importante hacer un breve paréntesis con Napoleón, que como sabrán, pues invade todo este territorio, gran parte de este territorio, y cuando se unen para defenderse de los franceses, surge este sentimiento de nacionalismo alemán, que antes no existía en esa magnitud, ¿no? O sea, no habían visto como este enemigo externo que podía llegar, invadir, imponer cierta cultura, y empiezan a abrazar sus tradiciones, su lengua, sus valores. Eso va a afectar un poquito más adelante. Sí, algo que no hemos mencionado, y creo que todos aquí conocemos más o menos, es el romanticismo. Sí. Y eso va a ayudar muchísimo
a esta identidad alemana. Y hablando de romanticismo, no es romántico, o sea, no va por ahí. Bueno, un poquito. Sí, pero no el romance de tipo te quiero, te amo. Eso, o sea, no ese tipo de romance. Aquí tenemos una representación de Germania. ¿Ok? Sí se nota así el fanatismo, ¿no? Sí. Ok, a ver, pero ven aquí el águila, ¿no? Que es un símbolo. La corona de laurel, la bandera. Y ven aquí abajo unos grilletes. Pero abiertos. Ajá, ¿por qué? Exacto. Porque se libera del yugo. Así es. No, y además, bueno, ve la espada, ¿no? Que es rectitud y es justicia, Ajá. es poder. Y la defensa, ¿no? De la propia Germania ante cualquier enemigo. Yo quería preguntarle a Bruno, ahorita que Sí. platicaba del por qué Austria no entró al rollo de la comunidad germánica. ¿No también Austria, de alguna manera por su historia, también es un imperio muy antiguo, es una casa reinante, son los Austrias que tuvieron relaciones con muchas partes de Europa? ¿No generó una cultura un poquito diferente que dio lugar a un nacionalismo austriaco? A ver, esa es una muy buena pregunta la que plantea usted, doctor. Justamente concuerdo en que sí, se genera una cultura distinta. No sé si propiamente un nacionalismo austriaco, ahí tendría que averiguarlo, pero sí genera una sensación de extrañeza paulatina, no se da de forma inmediata, de los otros estados alemanes con Austria, que dicen, ¿son realmente alemanes? Porque agrupan Así a es. húngaros, agrupan a croatas, agrupan eventualmente a serbios. Entonces dicen, estaba este plan de una gran Alemania que agrupara a Austria, o sea, hubiéramos tenido una Alemania gigantesca hasta el mar Adriático, pero otros sectores más radicales, románticos, justamente decían, es que esos no son germanos, o sea, no son los germanos que resistieron a Roma. Como que eran unos alemanes de segunda, ¿no? Sí, en cierto sentido se mantenía esa idea. Además, reitero esta idea de que Prusia también hace su labor de destruir a Austria, con esto del Zollverein y con ir excluyendo a Austria. Austria sí quiso entrar al Zollverein y dijo, oigan, nos dejan entrar, y Austria y Prusia les daba largas. Ahorita, después, mañana. Pasa el rato, joven. Ok, o sea, es que de verdad es que es una historia muy peculiar. Por cierto, ahorita que estaba hablando de Germania, aquí encontré otra imagen y que se me olvidó mostrarles. Aquí va a haber un elemento que le va a encantar a Maximiliano. ¿Ves abajo a la izquierda? La corona del Sacro Imperio. Ajá. Y la Germania, así en un trono. La teoría de la Germania, ¿no? Sí. O sea, totalmente romántico el asunto, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor valdría salir de complementar un poquito eso de la palabra del romanticismo, porque efectivamente, como dice Ricardo, es un poco enfocarse al romance, pero más bien tiene que ver con la parte del idealismo. Sí, es muy idealista. De idealizar. Entonces el romanticismo de alguna manera lo que tiene que ver es con idealizar la realidad y este es un ideal. Lo que queremos que sea o lo que nos gustaría que fuera, más que propiamente el romance. A mí siempre me costó mucho trabajo cuando hablaban del romanticismo, porque sí me imaginaba a todos enamorados, babeando, escribiendo poesías y persiguiendo las altas, cuando en realidad lo que es una idealización de la realidad, ¿no? Bueno, de hecho es muy interesante esto que mencionan porque tiene que ver con la ilustración y con el idealismo. O sea, está como, si hacemos un diagrama de Venn, estaría la ilustración y el idealismo y en medio estaría el romanticismo, formando este espectro entre uno y otro. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, de hecho el idealismo la ilustración es cuando quieren racionalizar todo, matematizar todo, como nada de pasiones, nada de emociones, todo lo que sea abstracto no es necesario. Todo se puede medir, todo se puede calcular y de hecho les va a funcionar por un rato, ¿no? De hecho, si escuchamos la música, por ejemplo, de Mozart, vamos a ver que es bastante matemática y bastante agradable al oído. Sin embargo, los románticos pues van a pelear con esta idea de cero pasiones, cero emociones, todo racional, y van a decir, no, o sea, por supuesto que se puede racionalizar mucho,
Pero además de eso, hay que ver los valores humanos, todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con lo no conmensurable. Y por ejemplo, podemos ver en el caso de la música con Beethoven, que ya se sale de lo matemático y aún así tiene el mismo éxito que Mozart. De hecho, en la literatura me gusta mucho este dato, que bueno, me parece muy curioso. Para la literatura romántica, la invención de la luz eléctrica va a ser algo fundamental, porque es cuando la gente ya se va a quedar hasta altas horas de la noche, ya sea leyendo, escribiendo, estudiando o platicando, y van a surgir más, pues, ideas, ¿no? Van a surgir temáticas como, por ejemplo, el vampirismo, en el caso de Bram Stoker, justamente cuando se inventa y se difunde la luz eléctrica. Y para ya no hacer el cuento largo, también se van a retomar varios valores medievales, que es como que la valentía, el honor, el catolicismo, el respeto a la religión, entre muchos otros que van a terminar definiendo esta etapa romántica. No sé si quieran agregar algo sobre esto. Sí, solamente una última cosa con respecto al romanticismo. Se retoma, como decíamos, esta idea de los germanos, de los antiguos germanos, y por estas fechas se construyen estas estatuas a Arminio, y lo conocerás bien, Maximiliano, este jefe de los germanos que destroza 3 legiones romanas en el 9 después de Cristo en Teutoburgo, como símbolo de la independencia germana. Se le hacen estatuas. Hay un cuadro que yo recomiendo mucho ver, donde está Arminio en primer plano, en un caballo blanco, dirigiendo y arengando a los germanos, y los romanos en desbandada en el bosque. O sea, se retoman todos se reapropia el pasado y, como dicen, se le idealiza, ¿no? Se dice, hay una Alemania que transita a lo largo de los siglos, y es momento de concretarla. Uh-huh. Sí, o sea, es como muy a la idea, ¿no? De la Alemania es eterna. Así es. Y en este caso, pues para Bismarck era Prusia. ¿Algo que quieras comentar, Esaú, para complementar esto? Quería como hacer eco hace rato la pregunta que planteaba el doctor Mariano, igual me parece que es muy buena. Creo que hablar, o sentarnos a hablar si hay un nacionalismo austriaco, en efecto da como para una investigación más profunda, o tal vez un en vivo, pero sí creo que se empieza a gestar una diferenciación entre los germanos, o los alemanes y los austriacos, que tiene que ver mucho con esta parte de que unos se vuelven más hacia el protestantismo y los austriacos hacia el catolicismo. Y no solo eso, sino que quien es el mando de Austria, que es el Francisco y después el Metternich, toman este bastión como los defensores del catolicismo, y eso evidentemente los distancia de los alemanes, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero yo creo que sí queda en el tintero que los dos tienen de alguna manera el mismo origen, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo va a retomar muchos años después un personaje de bigote, cuando retoma y dice que Austria es tan alemana como los de los alemanes. Y yo creo porque que él aquí, había nacido ahí. Además, pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Y creo que esto da pie al siguiente, como yo creo que lo que tenemos que hablar en siguiente, que es la figura de Bismarck, porque Bismarck aparece como este personaje que entiende completamente este esquema que se está dando, y entonces entiende, bueno, la unificación alemana la tenemos que hacer los alemanes bajo el mandato de Prusia y preferentemente por las armas, porque es más fácil, ¿no? O no hay mejor manera. Sí. En la ideología muy prusiana de él y muy de la definición que es él como funcionario. Hicimos un short al respecto, pueden verlo en nuestro canal, no se preocupen, aún están los videos. Pero hay una parte, la parte más importante y la que le da el nombre a este libro que leo, el de Sangre y Hierro, sí. Dice así: las fronteras de Prusia, fijadas por el Tratado de Viena de 1814-15, no favorecen un desarrollo sano del Estado. Los grandes problemas de la época no se resolverán con discursos y decisiones tomadas por mayoría. Este fue el tremendo error de 1848 y 49, sino con sangre y hierro. Y nota el pie, ese discurso, eso lo dice justo después de que toma posesión como primer ministro, ¿no? O sea, dejándole claro cómo van a ser las cosas. Ministro de Relaciones, ajá. Ajá, exacto. O sea, pero no sé qué piensan ustedes de esas frases. O sea, súper simpático el personaje, ¿no? Yo soy fan, digo, perdón, yo sé que muchos dicen que la historia tiene que ser objetiva y que o sea, todos los historiadores tenemos un personaje histórico favorito, o tenemos personajes históricos favoritos. Uno de los míos es Bismarck, la verdad. Uh-huh. Y aquí no sé ustedes qué piensen, pero se nota autoritarismo, determinación, sangre fría, desprecio a la democracia
al liberalismo y a todo lo que representan los liberales de las revoluciones burguesas. No, y además está ataviado no como un político, sino como un militar, ¿no? Creo que hay que destacar esa parte. Sí, bueno, sí se vestía con traje y todo, o sea, la verdad. Pero aquí, pues, la imagen me pareció oportuna. Pero el discurso sí es así de, me vale, la vamos a hacer porque la vamos a hacer. O sea, ¿qué opinan? Sí. Yo también Está diría... toda adelante, Marino, adelante. No, lo que quería decir es que trae toda una trayectoria, si lo viéramos así, en un aspecto teleológico, de que se junta todo para tener una finalidad, a una construcción de un pueblo que se sentiría superior a los demás. Sí. Eso va a ser muy problemático en el futuro, con el señor del bigote chistoso. Pero... Claro, es que yo lo veo al señor del bigote chistoso, al Charles Chaplin austríaco. Yo lo veo que es de alguna manera retoma todas estas ideas autoritarias, de dominio, nada más que venían desde Prusia, ¿no? Sí, nada más que Bismarck tenía esa cosa llamada talento, ¿no? Eso es otra cosa. Vamos a echar unos saludos porque ya se nos contaron. Aquí dicen, oh my god, esto va a ser épico, muchas gracias. Marcelo, la historia de las grandes naciones se escribe con sangre. Rusia debía salir de su transición de reino a imperio. No sé si era inevitable, o sea, porque eso es como hablar de destino, pero ya estaban encaminados. Aventándose la Biblia, el Corán y la Constitución Nacional, explicarles lo que pasa con el canal, y hay gente que no haya entendido como yo. Oh. Hola, historiadores, saludos, Zero Fanfic, suscríbanse. ¿Les debemos a los alemanes que México se librara de la intervención de los franceses? No realmente. Hay algo, perdón que ahí me meta, hay algo que se influyó. La intervención francesa en México recibió 2 palos inesperados. Uno fue la derrota de los confederados en Gettysburg, y otra fue la derrota de los austríacos en Sadowa, porque eso le abría las puertas a los alemanes, a los prusianos, para esa famosa guerra donde le van a dar en la torre a Napoleoncito. Sí, ya años después, pero sí. Y entonces por eso Napoleón retiraran tropas. Sí. Eso obligó a retirar tropas y cambió el esquema. Sí, claro. Noticias, funan a Bismarck por ser conservador. Sí, de hecho muchos le siguen odiando por ser conservador, cosa que a él le hubiera importado un nabo, la verdad. Lo halagaba. Bueno, porque no vivía en México y en esta época. Pero le tocó vivir con lo nuevo del socialismo. Porque y aún así le dirían aspiracionista y muchas otras cosas. ¿Qué pasó, Saúl? Perdón. No, que de hecho, esta que mencionaste, del socialismo, a ver si ahorita, que evitemos los comentarios, el tema de la bandera es interesante porque la bandera, que Bismarck, porque es Bismarck quien decide la bandera del Imperio Alemán, es diferente a esta bandera original precisamente porque él quiere quitarle esta intención del socialismo y de los movimientos liberales que le dieron pie a la bandera. Exacto. O sea, esta bandera negra, roja y dorada, él dice, no, es negra con blanca y la imperial, porque así es. Porque a mí la del imperio alemán es blanca con negro. Sí. Ajá. Bueno, negro, blanco y creo que el de abajo es rojo. Ajá. Creo que sí, creo que tienes razón, es cierto. Sí. Pero le quita el dorado y el orden de los 3 colores, que era el que estaba en la imagen que tenías ahí. Exacto. Esta. Pero él le quita los otros colores, que son los que se asociaban con las insurrecciones y los liberales, que no le caían muy bien a Otto. Sí, él los odiaba, pero... Exacto. Así, odiar, esa es la palabra. No es otra. Con la unificación se marcaban diferencias entre los territorios de Prusia, sí. Más adelante hablaremos del Imperio Alemán, pero sí. Sí se marcaron diferencias y ahorita vamos a explicar qué pasó. No se preocupen. Se me hace muy difícil unificar quién sabe cuántos reinos en una nación. Bismarck. Mari Carmen, muchas gracias, saludos. Hola chicos. Muy buenas noches. Fundadores de Alemania, promoveremos la exacerbación del nacionalismo. No creo que provoque conflictos. Sí. ¿Qué puede salir mal? La ilustración es necesaria, pero es aburrida, una disculpa. Ahora que es temporal, Prusia es eterna. Sí, ahora que es temporal, Prusia es eterna.
Curiosamente no existe Prusia como concepto hoy en día. Lo destruyeron los aliados. Como cuando Alemania vuelve a ser un solo país en la caída del muro de Berlín, ¿es una segunda unificación alemana? Es una excelente pregunta y a mí me parece que es muy adecuada esa definición. Habría que ver si le manejan así internamente ellos, ¿no? Yo creo que sí es una unificación alemana, definitivamente. Sí. Ellos no a los niveles del que se llegaron a tener en las épocas de la Segunda Guerra Mundial y antes, pero sí es una unificación, claro. Podría ser una reunificación, tal vez. Sí, es que ellos lo manejan más como reunificación. Es cierto, exacto, cierto. es correcto. Es muy cierto. A mí no me parece tan mal la de segunda unificación, o sea, la verdad es que sí se mancharon. La reina Victoria lo odiaba ya que era más poderoso que los reyes de Europa. A Bismarck, pues, afortunadamente se acabó. La Prusia protestante estaba llena de hugonotes. No sé, la verdad, ahí sí fallo. ¿Es cierto que el señor del bigote tomó las ideas de Bismarck, pero les hizo más nacionalistas? Sí, en gran medida. Hizo una combinación de ideas medio rara, medio interesante. Bismarck culminó la repartición del mundo con límites bastante precisos. Sí, él encabezó. Es que Alemania se ha vuelto pues un país muy importante y ayudaron a este reparto de África, pero nos estamos adelantando mucho. No tiene nada que ver, pero Estados Unidos no confía en mi sombra porque, ok, aguas con esos comentarios. A mí no me engaña, manda esa banderas de Yemen, pero volteada. No. Esto está poniendo mejor cada minuto. Muchas gracias, Kevin. Qué bueno que les está agradando. Bismarck se me hace con esos sujetos que dicen, me alimento de sudo y tengo hambre. Sí, es que sí no le importaba. O sea, la verdad. Lo que ahí llamaría la atención cuando hablamos de Bismarck es, él es el creador prácticamente de ese imperio alemán. Sí. Y el Kaiser, ¿qué onda? ¿No es que daba las gracias? No, bueno, en mi opinión, y de acuerdo a mis lecturas, no es que fueron pelele, digo, no quiero darle ese nombre, porque no va por ahí. Guillermo I o Wilhelm I, digo, depende cómo quieran decirlo, no era tonto, era pragmático, pero sabía muy bien que no tenía la fuerza ni el carácter para encabezar ciertas cosas, y se apoyó mucho en Bismarck. De hecho, ahí les va un detalle, antes de que, nada más, dame un segundo, perdón, te interrumpo. De acuerdo a este libro que estoy leyendo, que es el de Sangre y Hierro de Katja Hoyer, Guillermo I estaba llorando el día antes de su coronación como emperador, porque no quería, porque de hecho hasta le gritó a Bismarck diciendo, todo es tu culpa, o sea, ahora tengo que hacer esto, y ya no voy a ser rey de Prusia. Ahora soy emperador. Ajá. O sea, pero aparte, y eso se responde a la pregunta que nos hicieron al principio, me adelanto, pero sí quiero responderla. Se coronó como emperador, o sea, Kaiser Alemán. Kaiser de los alemanes, y quedó como rey de Prusia, y por eso seguía habiendo reyes de Baviera, de acá, príncipes, ¿verdad? Para que fuera como una federación bajo la corona del Kaiser, pero él como que no quiso ser Kaiser de Alemania, sino Kaiser de los alemanes. O sea, esa era como la diferencia para tratar de mantener su corona de Prusia, porque no quería que desapareciera Prusia. Pero Guillermo, o sea, realmente fue un medio de Bismarck para lograr la unificación. Sí. Y esto no quiere decir que Guillermo fuera un pelele ni que no supiera lo que pasaba, era perfectamente consciente, pero sí sabía que no tenía la fuerza. Espero haber respondido bien, Mariano. No, yo creo que sí, creo que además creo que no era muy listo. No, yo creo que sí. Evidentemente de todo, pero creo que además Bismarck entendía muy bien que quien tenía que tener el trono era un aristócrata. Claro. El aristócrata de mayor peso era el de la casa de Hohenzollern, que era la de Prusia y la que representaba Guillermo, ¿no? Y que de paso era la suya. Exactamente. Que por cierto era un hombre con muchos, además de todo, traía ciertos complejos. Tenía el mismo problema que tuvo Stalin, que tenía un brazo más corto de nacimiento. No, ese fue Guillermo II, el nieto de Guillermo I.
Fíjate que abonando a esto. Ah, sí, tiene razón, el de la Primera Guerra Mundial. Sí. Toda la razón. El nieto. Ajá. Lo estoy confundiendo. No, él es el hijo, ¿no? No, el Nieto, hijo. no es el nieto. El hijo es Federico, que muere Guillermo. de cáncer de garganta. Ah, Ujú. ok. Es que o era Guillermo o era Federico. No había más opciones. Desde la Edad Media pasa eso. Sí, o sea, o Sí, de Guillermo hecho. o Federico, o Federico Guillermo. Es cierto. Fue su hermano, ¿no? De Guillermo I, dijo Guillermo el primero que se vuelve loco. Bueno, dicen que se vuelve loco y ya lo sustituye. El propio Guillermo en el 60, ¿no? Me parece, 1800. Sí. Exacto. Retiro todo lo que dije cuando decía que no era muy listo porque yo tenía fijada la figura de Guillermo del II, nieto. Sí, sí. Estaba yo yéndome por otro las lado. ramas. Estaba yo confundido en dos generaciones. No sé realmente qué tan hábil fuera Guillermo I o no. Yo creo que sobre eso, más bien, y creo que como se complementa con lo que dijiste tú, Hal, yo creo que más bien en determinado momento, cuando como que ambos concibieron la misma idea, creo que los dos entendieron el papel que tenían que cumplir, y creo que los dos lo hicieron magistralmente, o sea, tanto Bismarck como Guillermo I. Uh-huh. O sea, los dos entendieron Bismarck lo que necesitaba de que hiciera Guillermo I, que fuera esta figura como el que rige, el emperador. Y Guillermo I sabía que necesitaba una figura que pusiera orden y que controlara, y esa figura era Bismarck, y los dos creo que estaban completamente en el mismo canal. Y lo que decía el doctor Mariano de que tal vez no era muy listo Guillermo II, bueno, Guillermo II se pelea con Bismarck y lo hace dimitir, ándale. Digo, no fue una decisión muy inteligente a todas luces, ¿no? Aquí vamos a ver esto que comentamos, el mapita de las guerras. Sí. Como comentaba Bruno, y complementando esto, sí, ya es con guerras, o sea, Sí. No va a ser de manera pacífica. Es la guerra de los ducados, la que comentaba Bruno, aquí en la parte de Dinamarca. Sí. Una parte administrada por Austria y otra por Prusia. O sea, esto era perdón por la expresión, una tontería, porque pues, ¿cómo le iban a administrar en conjunto? O sea, sí. No tiene mucho sentido, ¿no creen? O sea, ¿qué opinan? ¿No? No está como que muy lógico esto. Pues me parece como muestra más del pragmatismo de Bismarck, ¿no? Que combina mucho, no solo es la fuerza bruta por la fuerza bruta, sino el saber utilizar muy bien la diplomacia. Es ganar unos para usar esos unos como escalón para tumbar a otro, y luego tumbas esos unos con los que tenías. Por ejemplo, la guerra de los ducados se alía con Austria contra Dinamarca. Llega este acuerdo de administrar conjuntamente Schleswig y Holstein, y Bismarck sabe que no va a durar, o sea, porque primero no es interesado, y segundo porque no es práctico. Luego, cuando le toca a Austria el golpe, se asegura la neutralidad de Francia y la alianza de Italia. Arrasa con Austria y entonces va con Francia, y se asegura la neutralidad de Gran Bretaña. Es muy fascinante ese juego diplomático. Sí. Yo no sé si Dinamarca es también un poquito dentro de esta unificación el prietito en el arroz, porque Dinamarca no creo que sea muy germánico, no, es más bien vikingo, nórdico. Ajá, de hecho esto es muy cierto. Lo que pasa es que estaban estos ducados que estaban entre lenguas germanas y pues ahora sí que danesas. Había estas peleas. De hecho, parte de este territorio se tuvo que restituir a Dinamarca tras la Primera Guerra Mundial, así de importante era para Dinamarca. Y pues bueno, la verdad es que trataron de llegar a un punto de acuerdo, como dice Bruno, aunque hubo tratados de paz, obviamente, pero también pues hubo guerra, ¿no? O sea, Dinamarca no tenía oportunidad porque aparte se enfrentó a Austria y Prusia, o sea, no. Y una Prusia con un ejército modernizado, además. Sí. Una cosa muy importante que no he mencionado, y esto lo recordé a raíz de un video que vi hace poco. Prusia aprendió a la mala, cuando Napoleón arrasó su ejército, que tenían que ser una potencia militar. O sea, no podía volver a pasar eso. Y hacen toda esta de doctrina militarista, que la verdad luego va a pasar una factura muy cara a Alemania. Pero en ese momento era lógico porque no podían volver a ser derrotados, o al menos no de esa manera como los había exhibido Napoleón. Y ya eran una sociedad altamente militarizada, ilustrada, o sea, porque aparte sabían
estaban bien cultivados los soldados, Ujú. y sus generales estaban estudiando siempre cómo atacar al enemigo. Ujú. O sea, esto ya era otro concepto de guerra. Dinamarca no tuvo oportunidad, y Austria, que quiso jugarle al vivo, con unos estados del sur, por cierto, de aquí de Alemania, pues von Moltke, ¿no? Es el que hace, ¿Cómo que? Ajá. ajá, pues ahora sí que la estrategia, esta victoria de Sadowa es muy importante. Algunos abogaban incluso por despedazar a Austria, pero Bismarck decía, no hay que humillar a Austria, porque lo necesitamos hacia el sur, ¿no? O sea, para cubrirnos. Claro. No sé si tenga bien el nombre, pero no también von Moltke es el que tuvo que ver en la derrota de Napoleón en Waterloo. No, ese es Porque en Waterloo llegan las tropas prusianas a apoyar a Wellington. Ese es Blücher. ¿Quién? Blücher. Ándale, claro. Y von Moltke, el pequeño, sería el sobrino nieto, creo, de von Moltke el grande. Es el de la Primera Guerra Mundial, el que le da un colapso nervioso. O sea, no tenía el peso del apellido, pero no podía. Pero esto es cierto, o sea, aquí Prusia ya es prácticamente unida a toda esta parte norte, Sí. la Confederación Germánica, y cuando van sobre Francia, que es una manipulación de Bismarck, sí saben esa, ¿no? ¿Por qué? El telegrama de Ems, no me parece. A ver, platícanos, Bruno. A ver, no lo tengo muy claro, pero porque España estaba buscando un nuevo príncipe para su casa reinante, entonces como que coqueteó con que un Hohenzollern fuera a gobernar España. Francia, que ya estaba bastante desencantada o espantada con cómo Prusia había arrasado con los austriacos, dijo, no puedo tolerar que haya un Hohenzollern en mi frontera este y un Hohenzollern al otro lado de los Pirineos. Entonces protestó airadamente. Y finalmente España se echa para atrás. Pero algo hace Bismarck que provoca que Francia declare la guerra a Prusia. No sé qué hizo, algo hizo parecer un desaire o algo así por parte del embajador prusiano con el francés, me parece. Ahí sí, corrígeme si estoy equivocado, Jal. No estás equivocado, pero vamos a complementarlo. Bueno, es que acuérdense que Francia en ese momento está gobernada por un emperador que está casada con una mujer que era española. Eugenia, ¿no? Dice Eugenia de Montijo, que estaba muy, muy relacionada con la casa real de los Borbón. Uh-huh. Entonces, pues, ahí debe de haber habido algún problema palaciego. Lo hubo. A ver, como dice Bruno, en síntesis, pues ya dijeron, ¿no? O sea, pues vamos a tener un nuevo monarca acá en España, porque pues, bueno, no era fácil España en ese momento. Puso uno de Saboya. Sí, y se fue. Era un Amadeo de Saboya. Y se fue. Rechazaron lo de Hohenzollern. No, fue primero Saboya y luego Hohenzollern. Saboya ya había renunciado, entonces estaba buscando a un Hohenzollern. Espero haberle pronunciado bien, disculpen, mi alemán es terrible. Entonces, no estoy seguro, Ricardo, por las fechas. Tú confía en mí. O sea, si me equivoco, pues ya me equivoqué. No importa. No, pero lo que pasa es que Amadeo de Saboya sí llegó a gobernar. Sí, Amadeo de Saboya. Y lo mandan al demonio, y es cuando se pone la Primera República Española. Ajá, cómo me choca. Pero no perdamos tiempo, no es importante. A ver, el reino, sí tiene razón, yo me equivoqué, como está bien, no pasa nada. Del 71 al 73 gobernó Amadeo, ok, no pasa nada. Bueno, buscaban a Hohenzollern, ¿no? A un príncipe alemán. Entonces, Francia no estaba de acuerdo y fue un enviado diplomático a la ciudad, a Ems, precisamente, y le dice al Kaiser, oiga, pues no quedemos y Bismarck, el rey Guillermo, perdón. Dice, sí, no hay problema, está bien, va. Oiga, pero sí quiero una garantía de que jamás va a ocupar un Hohenzollern el trono español. Y ahí fue cuando el rey, pues ahora sí se afinó sus bigotes y dijo, no, o sea, esas garantías no te las voy a dar, porque eso es ridículo, o sea, ya fui lo suficientemente cortés en decir, ahorita no, pero no puedo dar esas garantías porque ¿quién soy yo para impedirle a mi sobrino, mi nieto? O sea, ¿quién soy yo, no? ¿Sí me explico? O sea, era una cosa ya descortés. Entonces el enviado se disculpó, dijo, bueno, está bien,
todos amigos, como siempre. Entonces Bismarck manipuló esa comunicación en un telegrama, haciendo ver que el francés había sido extremadamente descortés con el rey y que el rey Guillermo había respondido de manera altanera hacia Francia. ¿Qué hizo? Que exacerbó los sentimientos de ambas partes. Entonces Francia, por orgullo, de manera muy tonta, picó el anzuelo y declara la guerra a Prusia. Bismarck habla de que Francia, apelando a Napoleón, a cuando invadió la parte germánica, Francia iba a destruir otra vez la Confederación Germánica y que estaban todos los alemanes unirse, y que se unen los principados alemanes, todos los reinos alemanes, con el ejército prusiano para invadir Francia. Y el resultado, pues aquí está, ¿no? En la imagen. Napoleón III derrotado junto a Bismarck. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues esto, la famosísima, muy idealizada obviamente, escena del Salón de los Cristales, donde se corona Kaiser a Guillermo I. No es de que todos los colores son de Prusia, ¿eh? Sí. Sí. O sea, nada de otra cosa. Y Bismarck acá, en el centro, sí se nota la imagen, así muy interesante, o sea, porque si bien el rey está por encima de Bismarck, ¿quién ocupa el centro del cuadro? Así Sí, tienes mucha razón, es muy buena observación. O sea, obviamente está la dignidad del rey, obviamente. Sí, pero el centro es Bismarck. El artífice al centro. Sí, muy bueno. ¿Qué opinas, Max? ¿Sí estoy en lo correcto o me lo estoy inventando? No, totalmente. Iconográficamente hablando, digamos, es muy poderosa ahí la presencia de Bismarck. Más incluso que la del rey, que aunque está superior, ¿no? O sea, está en sube 3 escalones y ahí está el rey. Pero el que llama la atención luego y está vestido diferente es Bismarck. Es lo que te iba a decir, desde la vestimenta te das cuenta que sobresale un personaje Es nada cierto, más, ¿no? Es cierto, robó cámara. Ajá, pero aparte tiene un hecho muy significativo esto, que fuera la formación del Imperio Alemán en Francia. Sí. Ahí les va por qué. Primero, así, ningún estado alemán estaba sobre otro. ¿Me explico? O sea, aunque todos sabían que Prusia iba a ser el mandamás, no habían dicho, ay, la unificación alemana fue en Baviera, o en Gotemburgo, o en Sajonia, lo que quieran. No, fue en Francia. ¿En qué parte de Francia sabemos? En Versalles, es el Palacio de Versalles. O sea, aparte para añadir más sal a la herida de la humillación francesa, hicimos nuestro imperio en tu símbolo real, o sea. Parte de esta unificación alemana fue que se engulleron Alsacia y Lorena. Exacto. Que aparte, es una zona muy extraña y digna de platicarla, porque es una mezcla de franceses y alemanes. De hecho, hablan un lenguaje alemanizado, pero ellos siempre se han considerado franceses, pero han pasado de manos. En la guerra franco-prusiana pasaron a los alemanes. En la Primera Guerra Mundial regresaron a Francia. En la Segunda Guerra Mundial volvieron a pasar a los alemanes. Y en los tiempos que estuvieron gobernados por unos y por otros, no eran considerados ni alemanes ni franceses. Siempre los veían de segunda y con desconfianza. Sí. Hay un libro muy interesante de Jan Meyer, que su origen es de ahí, de Estrasburgo, donde habla del problema precisamente que los alsacianos tienen al no tener una identidad avalada ni por los franceses ni por los alemanes. No son ni de aquí ni de allá. Exactamente. Ok, aquí está esa zona. Y al final, pues bueno, el Imperio Alemán se funda en 1871. Arrasan con el ejército francés, lo humillan. Aquí sí no hubo medias tintas, no hubo consideración, como con Austria. Aquí la idea era en París, toman París. Después de haber dejado que hubiera la comuna y que se despedazaran, ahí ya la toman, le cobran un dineral a Francia. Sí. O sea, una cosa estratosférica, incluso para la época era estratosférica. Este imperio nace con hierro y sangre, o sea, literal, y se tiene que mantener con paz, que eso es lo más peculiar.
porque no se quiere meter Bismarck en ese momento con ningún otro país, porque dicen, bueno, ya lo hicimos, ya. Ahora sí, vamos a llevarnos en paz, porque él creía que necesitaban un Estado que fuera conciliador en el centro de Europa para unir a todos y que hacer como este balance de poder europeo. Pero bueno, esa es otra historia para otro día, pero es en síntesis esta es la unificación alemana. No sé si quieran comentar algo más, chicos. Pues rápido sobre a Francia, no puede uno evitar sentir un poco de lástima, entre comillas, por Francia, porque sí, como has dicho, sí sufrieron bastante. No solo fue la paga de la indemnización y la pérdida de Alsacia y Lorena, también en lo que pagaban, los prusianos ocuparon partes del norte de Francia, creo que por un año o más. Y sí, sin duda, también la victoria prusiana sobre Francia, que había sido el mejor ejército del mundo, o así considerado, pues tuvo que ver en parte también por la artillería prusiana, modernísima, o sea, de retrocarga. La infantería sufrió más, de hecho, porque los franceses tenían un fusil más preciso, pero la artillería arrasó y bombardearon París, como dicen. O sea, sí, Y ahí se acabó la monarquía francesa. Sí. Aparte de todo. O sea. Napoleón capturado, además, en Sedan. O sea, sí. a los meses de estallar la guerra, Napoleón cae capturado. Sí. Humillación total. Sí. Y aparte el intento de república, pues tratando de salvarse, no, una cosa de verdad, un día me hice un video así o algo más profundo de la guerra franco-prusiana. Esto es un resumen realmente, o sea, es para que veamos en términos generales, pero la verdad es que sí es un tema bastante complejo. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Al contrario, muy ilustrativo este programa. Aquí vamos a ver rápidamente los saludos, pero ¿algo más que quieran agregar? No, nada pues más un dato. Y al público. Ok, perdón. A ver, Saúl. Sí, quería agregar un dato curioso. Digo, parece que Bismarck le salió todo planeado, incluso sin así planearlo. El mismo día que se hace la coronación de Guillermo, coincide con la misma fecha, pero años antes, 1701, que es la coronación de Federico I de Prusia, o sea, el rey que funda el reino de Prusia. Se corona el mismo día que años después se corona Guillermo I, ¿no? O sea, como puro simbolismo. Ni mandado a hacer. Y vamos a dar rápido unos anuncios. Espero hablen más sobre historia de México. Lo tenemos en mente, pero luego la gente no lo elige. Dato curioso. Íbamos a hablar de los peores presidentes de México y todos lo vieron. Estaba en 54% y terminó en 40%. Se cayó el sistema. Ajá, se cayó el sistema. De Telegram hemos tratado de la manipulación entre Guillermo I y el embajador francés. Exactamente. Actualmente hay un Hohenzollern como cabeza de la familia para no ser un rey, que yo sepa, sí. Inició el fin de las autocracias absolutistas en Europa. Bueno, sí, yo diría que no. O sea, porque sí fue bastante absolutista muchas cosas. Dice, ¿cómo lo tomó como le sucedió la Comuna de París? ¿Con temor? No, los bombardeó. Fue aplastada a sangre y fuego, sí, exacto. Hasta luego, saludos a todos, agradecidos a todos. Genial los datos, el manejo posterior contra pesos y silencios es genio de Bismarck, exacto. Sí. Y por último, Francia 1871. Esos germanos nunca van a humillarme. Francia 1914, 18 vamos bien, Francia 1979, no sé qué salió mal. Sí, es que durante 70 años, o sea, Alemania se sacó de boxeo a Francia. Sí. Pero bueno. Literal. Pues bueno, vamos a empezar a ver si la despedida de esta transmisión de esta noche. Pues bueno, primero que nada, agradecerle a todos los aquí presentes que nos acompañaron. Recuerden, los jueves seguiremos aquí en este canal. El sábado estrenamos nuevo video, mañana se estrena un nuevo short. Vamos a seguir estrenando videos, pero en el otro canal, HC Historiando Contigo, que fue idea de todos, para que nos acerquemos a ustedes. Ahí vamos a seguir, ¿vale? Ustedes tranquilos, no se preocupen. Seguimos en Patreon, ¿verdad? Seguimos transmitiendo y vamos a seguir con ustedes el tiempo que sea necesario. Pero, pues ante todo, paciencia, prudencia y verbal contingencia, como dijo un gobernador ahí medio raro. Entonces, vamos a hacer mañana la encuesta de los live como cada semana y esperamos pronto traer algunos invitados, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a despedirnos, chicos. Muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Hasta el próximo jueves.